Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión académica del martes 1 de agosto del año 2023. Con el día de hoy tendremos a bien a escuchar el trabajo del doctor Francisco Muñoz Valle, el cual es considerado su trabajo de ingreso para permanecer en esta benemérita institución, titulado Compromiso Social de la Universidad de Guadalajara, el final de la pandemia, último reporte. Agradecemos a las personas que se encuentran en nuestra sala, así como a las personas que nos siguen a través de formato virtual, por lo cual solicito a la licenciada Carla Georgina Chávez Pech tenga bien llevar la conducción del orden del día de esta sesión académica. Gracias. Buenas noches. Dando seguimiento al orden del día, como primer punto se realizó la apertura de la sesión a cargo del maestro Samuel Gómez Luna Cortés. En el segundo punto, presentación del presidium, contamos con la presencia del doctor José Julio Sierra García de Quevedo, director de la Academia de Ciencias de la Salud, el doctor Eduardo Vázquez Valls, consocio y quien dará respuesta al trabajo de ingreso, doctor Francisco Muñoz Valle, recipendiario, y presidiendo esta sesión académica el maestro Samuel Gómez Luna Cortés. Y la de la voz, licenciada Carla Georgina Chávez Pech, secretaria general. En el tercer punto, cedo el uso de la voz al doctor Julio Sierra García de Quevedo para que haga la presentación del doctor Francisco Muñoz Valle. Por favor. Gracias, buenas noches, muchas gracias. Bueno, la verdad que es un honor estar aquí en esta mesa, pues que en un momento dado, cuando el Samuel me invitó para presidir la Academia de Ciencias, pues me propuse como objetivo tener ponencias de alto nivel y conseguir socios del mismo nivel. Entonces, pues de antemano agradecer a Francisco haber aceptado la invitación para unirse a esta academia. Y ahora sí me paso a poder leer ante ustedes el currículum del doctor José Francisco Muñoz Valle. Él es rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud del 2019 a la fecha, coordinador de la Sala de Situación COVID-19 Jalisco, miembro fundador del Instituto de Investigación en Reumatología y del Sistema Musculoesquelético, fundado en 2005, y del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas en 2014. Fue director también de este centro en el 2019. Tiene la licenciatura en Químico Biólogo Parasitólogo por la Universidad Autónoma de Guerrero, maestría y doctorado en Biología Molecular en Medicina por la Universidad de Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 desde el 2012 y es profesor perfil PRODEP desde 2004. Es profesor investigador titular C, Departamento de Biología Molecular y Genómica, investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Tiene en su haber, en la producción científica, 245 artículos en revistas indexadas internacionales, con 3.200 citas, con un índice H de 30. Es coordinador de proyectos de investigación y ha conseguido recursos en números de 6, incluyendo para los fondos sectoriales del CONACYT y apoyo nuevo del PTC de PRODEP. Ha recibido las siguientes distinciones. Es Premio Jalisco 2020 al Mérito Científico, otorgado por el Gobierno del Estado, y como representante de la Sala de Situación por COVID-19, recibió el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología Jalisco 2020. Pertenece a colegios y sociedades como el miembro de la Academia Nacional de Medicina de México, Academia Mexicana de Ciencias, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico y de la Sociedad Mexicana de Inmunología. Es integrante de la Comisión de Bioseguridad del CUCS de la Universidad de Guadalajara y es también miembro del Cuerpo Académico Consolidado CA 702. Seguramente pues que vamos a tener un gran socio. Bien. A continuación le cedemos la palabra para que inicie con su trabajo de ingreso.
Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. En primera instancia, agradezco a la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco el poderme permitir presentar este trabajo de ingreso. Para mí es un honor estar en esta sociedad, sobre todo por lo que implica la trayectoria de la sociedad, los 190 años de esta sociedad que cumplió este año, y sobre todo por el fundador directamente de esta sociedad, que es el doctor Valentín Gómez Farías, un egresado de la Universidad de Guadalajara, de la Facultad de Medicina en ese entonces. De tal manera que para mí es un honor estar el día de hoy aquí con todos ustedes para que me puedan permitir presentar este trabajo que titulé Compromiso Social de la Universidad de Guadalajara, el final de la pandemia y último reporte. En primera instancia, los temas que voy a abordar es el contexto de una pandemia, la atención sanitaria nacional y estatal, la creación de una sala de situación y su relevancia, las acciones de esta sala de situación por COVID-19 y cuáles son la conclusión y las perspectivas. En primera instancia, como contexto directamente de una pandemia, pues la pandemia por COVID-19 indiscutiblemente será un precedente histórico en materia de salud, no solo por su impacto en el desarrollo social a partir de 2020, que fue declarada como emergencia sanitaria por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, un dato importante es que indiscutiblemente los contextos de las pandemias nos llevan a datos históricos sobre las cuales ellas se desarrollan, y los eventos epidemiológicos en primera instancia de esta magnitud propician dos tipos de fenómenos sociales que son altamente relevantes dentro del área de la salud. Uno es una evidencia de las carencias y necesidades de los sistemas sociales y un desarrollo científico acelerado en la búsqueda de las respuestas. De tal manera que en este sentido voy a poner dos pandemias, que fue una que antecedió obviamente a la otra, que fue la gripe española en 1918, y bueno, recientemente la pandemia por COVID-19 en 2020, con una diferencia de 100 años, y cuáles serán sus principios, sus perspectivas y la evolución de una y de otra, y cuáles son las similitudes sutiles que hay entre una pandemia y otra. En primera instancia, es importante mencionar que en el caso particular de la gripe española, esta fue denominada así precisamente porque fue el primer país que durante la mitad de la Primera Guerra Mundial fue la que evidenció el número de casos de pacientes infectados en un país que es España, que se encontraba de manera neutral entre un complejo bélico durante la Primera Guerra Mundial. En ese sentido, un dato importante también que es mencionar es que ellos fueron los primeros que declararon públicamente la evidencia de un brote infeccioso. Sin embargo, eso no significaba que el resto de los países tuvieran casos de pacientes infectados. Sin embargo, no tomaban acciones que evidenciaran la debilidad de su población enferma, esto posiblemente como una estrategia política militar, no priorizando la salud de la población. De tal manera que en ese sentido la pandemia, pues sabemos que fue ocasionada por el virus de la influenza A H1N1 y conllevó a aspectos de diferente discriminación xenofóbica, sobre todo porque se acuñó siempre a España y no al virus como el generador de la muerte de más de 40,000 a 50,000 millones de personas. Ese fue un factor importante, y además la pandemia de la gripe española en los tenores de la guerra pues estaba rodeado directamente de censura de los casos públicos, lo cual demoró o incluso obstruyó la investigación y el desarrollo para la curación de esta enfermedad. ¿Cuál es la diferencia con el caso particular de la pandemia por SARS-CoV-2 que generó la enfermedad de la COVID-19? La diferencia fue que a partir de 1918 a la fecha ya se había incrementado de manera relevante la investigación científica y detonó el avance relevante en muchos aspectos de la ciencia en todo el mundo, sobre todo porque uno de los factores importantes fue que esto generó o fue la primera vez que se utilizó directamente una vacuna de ácidos nucleicos, en este caso una vacuna de RNA, y además un factor importante es que en menos de un mes, de diciembre de 2019 a enero de 2020, ya se conocía todo el genoma de lo que viene siendo la secuencia del virus SARS-CoV-2
que directamente, pues esto fue posterior al primer caso identificado en la población de Wuhan en China. De tal manera que esto facilitó que hubiera un avance relevante en la investigación científica, a pesar de que tuvimos un desarrollo importante a lo largo de toda la pandemia, al menos durante 3 años hasta que se finalizó esta en el 2023. El objetivo de este trabajo, de este reporte, pues es enlistar de una manera cronológica los aportes que la Sala de Situación en Salud por COVID-19 tuvo para atender la emergencia sanitaria en el estado de Jalisco durante la pandemia por SARS-CoV-2. Y algo que es muy importante resaltar es que de los 32 estados de la República Mexicana, Jalisco fue el único en el cual hubo una interacción relevante entre el gobierno del estado, la universidad, la industria y su comunidad, haciendo énfasis de manera particular de un modelo de quíntuple hélice que finalmente es lo que favoreció que la población estuviera o tuviéramos un mejor desarrollo o fuéramos ejemplo de la pandemia en todo el país y en varios países del mundo. En primera instancia voy a hablar acerca de la relación de la atención sanitaria nacional y estatal. Este es un reporte muy importante en 2021 publicado por NAULF en 2021 en la revista Plus One, directamente donde, bueno, también participa como coautor el doctor Chertorinsky, que fue secretario de Salud en los años anteriores. Y bueno, y en este reporte publican en 2021 un índice compuesto de las medidas sanitarias ante la COVID-19 en México. Para esto, ellos determinaron acciones y políticas públicas nacionales a través de 10 ejes importantes que fueron aplicándose de una manera diferente en cada uno de los estados de la República, razón por la cual ellos emiten también un concepto que conciben como un concepto de una entidad subnacional. Este concepto de entidad subnacional se refiere a que cada uno de los estados de la República tenían diferentes realidades conforme iba avanzando la pandemia. Tal es el caso de Jalisco. En este caso particular se tomaron 10 acciones. El primero, el cierre de escuelas. El 2, el trabajo desde casa para trabajos no esenciales, la cancelación de eventos públicos, la suspensión del transporte público, desarrollo de campañas informativas, la restricción de viajes fuera del estado, el control internacional de viajes, el decreto y guía para permanecer en casa, la restricción a eventos sociales y las recomendaciones del uso del cubrebocas. De tal manera que para obtener este índice, ellos utilizaron una numeración de 0 a 1, en donde en 0 eran aquellos estados que no habían realizado alguna de estas acciones de políticas públicas en el país, punto 5 aquellos que lo habían desarrollado parcialmente y 1 aquellos que lo habían desarrollado en su totalidad, de tal manera que de esa manera diseñaron un modelo matemático para poder calcular un puntaje o un índice y de esa manera poder calificar a todos los estados de la República y poder conocer cuál era el estado que mejor había utilizado las estrategias a través de estos 10 ejes importantes en todo el país. De tal manera que esto generó en este reporte en 2021 que el estado de Jalisco tuvo el índice compuesto más alto de 52.59 en todo el país. Si nosotros tomamos en cuenta cuál fue la media de todo el país, fue de 44.89. Esto quiere decir que los mejores estados que manejaron la pandemia en todo el país fueron indiscutiblemente Jalisco y Nuevo León, teniendo a 2 áreas metropolitanas muy importantes como son Guadalajara en el caso de Jalisco y en el caso de Nuevo León, pues la ciudad de Monterrey. De tal manera que esto directamente favoreció o definió que se tomaron acciones tempranas y también con un alto rigor de implementación de las medidas sanitarias. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer un punto o considerar un punto relevante, precisamente porque esto no se hubiera podido lograr si no hubiera habido esa interacción directamente entre el Estado, la universidad, la comunidad y las empresas, que fue un factor relevante que se tenían que considerar, tomando desde el punto de vista económico, político e indiscutiblemente el aspecto de salud como una prioridad para la población.
¿Cuál fue uno de los aspectos o de los ejes más importantes que se consideraron en Jalisco? Bueno, desde enero de 2020, la Universidad de Guadalajara emitió la primera rueda de prensa directamente relacionada con cuáles eran las características de esta posible emergencia sanitaria que posteriormente se convirtió en una pandemia, y el 12 de febrero de 2020 se creó la Sala de Situación en Salud por COVID-19 y días después se generó la Mesa de Salud del Gobierno del Estado, de tal manera que esto indiscutiblemente fue una pauta importante para empezar a desarrollar los trabajos y sobre todo para poder de alguna manera crear y conciencia en la población y definitivamente tomar una perspectiva que se ha considerado desde la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud con la creación de las salas de situación ante casos de emergencia. En este caso particular, la sala de situación en COVID-19 se formó a través de dos grandes grupos. El primero, que era un grupo en extenso donde participaban médicos, enfermeras, químicos, biólogos, virólogos, inmunólogos, un gran grupo directamente de expertos en diferentes disciplinas, y además también un grupo de análisis en donde participaron un grupo más pequeño para la inmediatez que se requería en todo momento durante la pandemia, encabezadas indiscutiblemente por el rector de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Y bueno, y esto favoreció que en primera instancia nosotros pudiéramos saber y ahora tener muy claro que las medidas que se tomaron y las sugerencias que se hicieron a la Mesa de Salud y en su momento en colaboración con el Gobierno del Estado, pues fueron acertadas y objetivas directamente para la población del Estado. En primera instancia podemos hablar de cómo es que fue la evolución de esta sala de situación por COVID-19. En 2020, lo más relevante y preponderante en ese momento era definir cuál era el modelo predictivo de evolución de la pandemia. En 2021, la generación de laboratorios de la red de diagnóstico de COVID-19, y esto precisamente a través de un modelo de innovación social desde la Universidad de Guadalajara en colaboración con el Gobierno del Estado, precisamente para atender de manera gratuita a toda la población a través de pruebas PCR y de pruebas de antígeno y serológicas que en ese momento tenían un alto costo para nuestra población. Por otro lado, en 2022, la participación en las campañas de vacunación, y en 2023, pues el informe global de actividades y el fin de la pandemia, como lo definió la Organización Mundial de la Salud. De tal manera que dentro de las acciones realizadas por la sala de situación por COVID-19 se enmarca, como lo mencioné hace un momento, en primera instancia en 2009, los modelos predictivos de atención a contagios. Aquí es muy importante que nosotros volvamos a recordar directamente que este fue generado primero como un modelo teórico de estimación de casos, en donde, si ustedes recuerdan, al principio fueron 5 días los que se permitieron que la población se pudiera ir a sus casas para poder evitar la dispersión de los contagios. Esto fue porque en ese momento nosotros teníamos muy bajo número de pruebas reportadas, de tal manera que esto hacía complicado el poder de alguna manera modelar de manera teórica cuál era la estimación de casos, de tal manera que se tenían dos escenarios: el escenario crítico y el escenario optimista. Y en este caso teníamos un escenario de referencia que eran los casos en China, que era el país que tenía mayor número de casos en ese momento y que eran alrededor de 80,000 casos. En el caso particular de este modelo teórico, nosotros pudimos evidenciar que el modelo o el escenario crítico directamente eran llegar alrededor de 75,000 casos si nosotros no atendíamos el número o los ejes que ya anteriormente mencioné y que fueron considerados en diferente momento en cada uno de los estados de la República. Y por el otro lado, un escenario optimista en donde estábamos hablando de alrededor de 80,000 casos, alrededor de 146 días en promedio. Este fue un factor muy importante porque, aparte de que fue un modelo que se generó en la Universidad de Guadalajara, posteriormente también tuvimos la colaboración de grupos de ciencias de datos que solicitaban participar en el gobierno federal para poder tener un mejor panorama de todo el país. Sin embargo, al no tener respuesta, nos buscaron en la Universidad de Guadalajara y al gobierno del Estado
estado, precisamente para poder realizar estos modelos teóricos de manera conjunta, al menos en algunos estados como son Nuevo León y directamente el estado de Jalisco, y de esta manera es como nosotros pudimos tener evidencia de cómo es que se iba o se podía ir desarrollando directamente la pandemia. Un factor importante fue el panorama epidemiológico del incremento porcentual de los casos. Si nosotros observamos aquí al inicio, del 20 de marzo de 2020 al 24 de marzo de 2020, nosotros veíamos que los casos en México iban en un incremento importante en un 99%. Sin embargo, de esta manera, en estos días nosotros pudimos definir, estábamos hablando todavía de muy bajo número de casos, pero el incremento era importante, alrededor del 64%, comparado con otras ciudades como Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León y Yucatán, que ya tenían mayor número de casos que Jalisco. De tal manera que esto permitió que también la Sala de Situación en Salud por COVID-19 pudiera emitir este reporte de casos de manera semanal, en donde vemos, esta fue la primera tabla que se emitió en marzo de 2020 y que la última tabla que se emitió fue en marzo de 2023. Esto quiere decir que la Sala de Situación estuvo trabajando de manera semanal para poder obtener los datos y la información estadística que se emitía desde la Federación, desde el gobierno del estado, y de esa manera poder nosotros plantear una tabla que fuera mucho más ad hoc para que la población la pudiera entender. ¿Qué es lo que en ese momento a la población le interesaba? Lo que le interesaba era saber cuál es el número de casos que teníamos nosotros por semana, y por el otro lado cuál era el número de defunciones que nosotros teníamos. Aquí podemos observar que del 22 al 28 de enero teníamos 2,162 casos, y del 12 al 18 de marzo 766 casos, con un incremento de 0.31% a 0.11. Realmente era muy bajo el número de casos que teníamos en ese momento. De igual forma, el número de defunciones, que para el 12 al 18 de marzo era del 0.01%. Esta tabla, como les mencionaba, fue muy positiva, sobre todo para la población, en el sentido de que les permitía entender de una manera mucho más clara cuáles eran los datos, y era mucho más representativo poder definir cuál era la diferencia que teníamos entre una semana y otra. Además, también se dio lugar a la actualización del panorama epidemiológico de COVID-19 en Jalisco a través de un sistema de georreferenciación, para la cual se emitieron 6 reportes a lo largo de los momentos más complicados de la pandemia, donde se dio lugar a la estimación del número de contagios activos en Jalisco, considerando el retraso que también había de la información. Sin embargo, bueno, estos reportes fueron muy productivos, porque a partir de ser los primeros que se emitieron en un estado, otros estados de la República posteriormente iniciaron a hacer este mismo análisis, precisamente para poder conocer cuál era el estado que se encontraban en ese momento, sobre todo en el número de casos activos durante la pandemia. Este dato es muy importante referente al último reporte del panorama de vigilancia que se emitió en marzo de 2023. Nosotros evidenciábamos a través de la tabla anterior y además esta gráfica cuál era el número de casos y el número de olas que nosotros habíamos tenido en Jalisco. Si nosotros revisamos cuál es el estado o cómo se encontraban otros estados de la República, ustedes van a poder ver en algunos casos que estamos hablando de 6 o 5 olas, dependiendo. En el caso de Jalisco, gracias a las estrategias que se implementaron, se pudieron evitar algunas de las olas de una manera pronunciada. Sin embargo, si aquí nosotros observamos, esta es la primera ola que tuvimos, que fueron de 13,592 casos en el pico mayor, en el segundo de 12,818. Esta fue la tercera ola, que fue entre diciembre y enero de 2020 y 2021, donde tuvimos un mayor número de casos, que fue de 39,251. Esta fue la cuarta ola, donde ya se empezaban a presentar las diferentes variantes, y una de las variantes que facilitó un incremento importante de casos pues fue la variante Omicron, si ustedes recuerdan. Y bueno, y finalmente hemos terminado alrededor de 611 casos, de tal manera que en las revisiones que nosotros hemos realizado en las últimas semanas no ha habido un incremento importante en el estado de Jalisco referente al número de casos. Indiscutiblemente, COVID
COVID sigue habiendo y ha seguido habiendo desde que se finalizó la pandemia. Sin embargo, las condiciones que tenemos actualmente son muy diferentes porque ya tenemos una inmunidad generada por las vacunas que se pusieron en años anteriores o durante este mismo año, y también las reinfecciones han favorecido que también las personas generen anticuerpos neutralizantes que de alguna manera permitan la formación de anticuerpos naturales contra el virus SARS-CoV-2. De tal manera que entonces otro eje importante que nosotros también consideramos una vez que desarrollamos este modelo teórico, nos enfrentamos a que teníamos que incrementar el número de pruebas o el número de muestras. Para esto la Universidad de Guadalajara diseñó el primer laboratorio exclusivo para COVID-19, que fue el Laboratorio de Enfermedades Emergentes y Reemergentes del CUCS, que empezó a dar servicio durante abril de 2020 hasta la actualidad. Es un laboratorio que está vigente y podemos nosotros ver que esto se generó gracias a un gran desarrollo de innovación social. ¿Por qué? Porque en ese momento, si ustedes recuerdan, no había equipos de laboratorio, no había pruebas de laboratorio, y todos los investigadores, muchos de ellos, favorecieron sus equipos para poder armar un laboratorio que se armó en 10 días aproximadamente, en donde se empezaron a hacer las pruebas PCR. De tal manera que esto ayudó de una manera importante al estado de Jalisco, porque si bien la Secretaría de Salud ya realizaba pruebas PCR, en este momento estábamos hablando de un punto donde se generaba un incremento acelerado de casos de pacientes infectados y no había laboratorio que tuviera la capacidad para poder de alguna forma sostener esa demanda de pruebas. De tal manera que esto favoreció en primera instancia que se pudiera armar este primer laboratorio en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y a partir de ahí se generaron otros laboratorios. Al final nosotros podemos ver que se realizaron alrededor de 144,162 pruebas de diagnóstico gratuitas, en su mayoría pruebas PCR, y además también a lo largo de todo el estado una de las grandes facilidades que tiene la Universidad de Guadalajara es que tiene sus centros universitarios donde abarcan prácticamente la mayoría de los municipios del estado. Esto facilitó que nosotros pudiéramos instalar y generar nuevos laboratorios en diferentes áreas del estado, teniendo al final 10 laboratorios de biología molecular y 5 laboratorios para pruebas de antígeno o pruebas también serológicas, esto es en aquellas áreas donde no se tenía definitivamente la infraestructura. Aquí es un dato importante mencionar que en el momento en que se decidió lograr la apertura de estos laboratorios, uno de los que tuvo un mayor impacto, sobre todo en salud pública en el estado, fue indiscutiblemente el laboratorio que se abrió en el Centro Universitario del Norte, porque eran de las zonas más alejadas donde se tomaban las pruebas, se traían a Guadalajara y después de varios días se regresaban con el resultado positivo y negativo. Una vez que este laboratorio se abrió, entonces se pudo tener ahí la colaboración también con la Secretaría de Salud Jalisco para que en ese laboratorio se pudieran realizar las pruebas que llegaban o que recibían directamente en los hospitales cercanos a esta zona, que es una de las zonas más alejadas del estado. Por eso es que vuelvo a definir que directamente si hay algo que ha funcionado o que funcionó directamente en la pandemia y que nos debe de dejar a todos como experiencia, es precisamente que tenemos que trabajar en colaboración la universidad, el estado, las empresas y la comunidad. Eso es lo que va a llevar finalmente a que nosotros tengamos mayor sostenibilidad, sobre todo a lo largo del tiempo, pero sobre todo que realmente tengamos una preocupación por la salud de los jaliscienses. De tal manera que en primera instancia se generó en la Universidad de Guadalajara el sistema de diagnóstico COVID-19, que posteriormente se unió al sistema Radar Jalisco, que ya fue emitido por el gobierno del estado de Jalisco, en donde participaba no solamente la Universidad de Guadalajara, sino también los laboratorios privados y la propia Secretaría de Salud, para poder tener el mayor número de pruebas que pudiera definir cuál era el estado o el momento en el cual teníamos nosotros durante la pandemia.
Otro factor importante que también es importante definir y que muy pocos saben es que la Universidad de Guadalajara fue la primera que publicó y hizo la detección preliminar de una variante de coronavirus. Esta detección preliminar se hizo obviamente con recursos muy diferentes a los que tenían los consorcios nacionales y se definió la variante P2, que fue directamente la mutación E484K, que fue la que se había encontrado inicialmente en Brasil y que meses después se encontró aquí en Jalisco, y la Universidad de Guadalajara fue la primera que hizo esta definición, que después fue corroborada por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. A partir de ahí, posteriormente, se generaron los consorcios nacionales ya con una mayor cantidad de fondos por el gobierno federal, pero sí es importante definir que esta iniciativa inició en el estado de Jalisco, lo cual indiscutiblemente a todos nos hace sentir muy orgullosos. Por otro lado, también les decía que uno de los grandes éxitos que tuvo el estado de Jalisco pues fue el sistema Radar Jalisco, que fue un sistema de detección activa de COVID-19, no solamente en la zona metropolitana de Guadalajara, sino también en el interior de Jalisco, que permitió la detección de aproximadamente 400,000 casos de COVID-19 que no hubiera sido posible detectar si no se hubieran unido esfuerzos entre las diferentes instancias como son la universidad, el gobierno del estado, la Secretaría de Salud e indiscutiblemente también los laboratorios privados y los hospitales privados que participaron de manera relevante, sobre todo en este sistema de Radar Jalisco, que fue muy exitoso y que fue lo que también favoreció que nosotros actualmente seamos considerados como los estados que tuvimos mejor manejo de la pandemia de los 32 estados de la República. Además, también posterior a la pandemia nos enfrentamos a otra circunstancia que empezaba también no únicamente la pandemia por COVID-19, sino también que teníamos infecciones por otro tipo de agentes, como pueden ser factores como la influenza A o la influenza B, y en este caso también nosotros, en colaboración con las empresas, obtuvimos un laboratorio de diagnóstico molecular que se llama Apolo sin ningún costo. Lo proporcionaron para el estado y este favoreció el diagnóstico en una unidad móvil, de tal manera que en esta unidad nosotros pudimos transportarnos a Tlajomulco, al Centro Universitario del Norte y a diferentes partes del estado de Jalisco, donde precisamente no tenían la posibilidad de realizarse una prueba PCR. De tal manera que es importante comentar que la universidad pues es una movilidad social, genera una transformación importante, genera investigación, pero también salva vidas, y una de las características de la Universidad de Guadalajara es que también es sumamente crítica, y en este sentido esto favorece que de alguna manera se pueda dar una transformación social y que se puedan dar proyectos como este, que son un ejemplo de innovación social, pero sobre todo de sostenibilidad, y que están enmarcados dentro de los objetivos de desarrollo sostenible directamente, ¿no? Además, también se realizaron pruebas de diagnóstico serológico, se realizaron más de 30,000 solo en el laboratorio LADER, y además de los 5 módulos que se pusieron también en otros municipios del estado de Jalisco, sobre todo donde la universidad tiene presencia a través de sus centros universitarios. Y no menos importante, el hecho de las campañas de divulgación científica. Uno de los grandes problemas que tuvimos, no solamente en México, sino en toda América Latina, fue la diseminación de la información, y esto fue un factor importante que ayudó de manera preponderante en el estado de Jalisco. Todas las campañas que se hicieron desde la universidad y desde el estado, una de ellas de la universidad fue una que llamamos Cuídate del COVID-19, donde era una campaña de divulgación científica, porque aquí era un dato importante, que toda la información que se ponía en manos de toda la población era información que tenía fundamentación científica, que ese es uno de los objetivos primordiales de la sala de situación, en donde, bueno, se daban medidas de protección sobre todo de la población, y podemos citar algunos ejemplos, desde guía para el cuidado en el hospital, guías de cuidados en casa, para la alimentación, pautas para los profesionales de la salud, las guías para convivir con un paciente con COVID-19, actividades físicas y recreación, ya que era también un momento en el cual era muy complicado porque las personas se mantenían en casa, de tal manera que hay que recordar que si bien a la fecha ya conocemos mucho del SARS-CoV-2, conocemos de sus diferentes variantes, en ese momento estábamos hablando de que no se conocía mucho del virus.
estábamos enfrentándonos directamente a un agente del cual conocíamos muy poco y del cual a lo largo del tiempo todavía vamos a tener varios años de los cuales vamos a conocer mucho alrededor del SARS-CoV-2. Otra de las características también y de las estrategias que la Universidad de Guadalajara implementó fue el programa de apoyo social, como son préstamo de oxímetros, otorgamiento de despensas, sobre todo en alumnos en situaciones complejas, el préstamo de equipo de cómputo, sobre todo cuando se regresó a las actividades presenciales. Ahí nos dimos cuenta también de la realidad de nuestros alumnos, de cuáles son las condiciones socioeconómicas que realmente muchos de ellos viven, y entonces la universidad favoreció el préstamo de equipo de cómputo para poder desarrollar actividades también que fueran directamente en línea. Y bueno, las campañas de vacunación, la universidad tuvo una participación importante, sobre todo referente a las brigadas universitarias que se desplegaron en el estado de Jalisco, las capacidades de la red universitaria como una red de vacunación en donde participaron 18 módulos, 75 células y 4.304 voluntarias y voluntarios que fueron registrados y capacitados. Por eso es que yo estoy plenamente convencido de que la universidad definitivamente genera una transformación social, porque todos nuestros estudiantes participaron de manera voluntaria durante más de 2 años, sobre todo en diferentes acciones que se realizaron en todo el estado de Jalisco y en los diferentes centros universitarios de toda la red universitaria. También es importante mencionar que hay que recordar que en Jalisco México fue uno de los primeros países donde se aplicó la primera vacuna sin tener los estudios de fase 3, que fue la vacuna CanSino. Hasta muchos meses después se emitieron los estudios de fase 3, razón por la cual era muy complicado todavía hasta hace algunos meses poder viajar a otros países, precisamente cuando existía esta restricción. Pero también un factor importante es que en el momento en que se aplicó la vacuna, solamente algunos países, como por ejemplo Turquía, China, indiscutiblemente Chile y México, aplicaron esta vacuna, y entonces investigadores de la Universidad de Guadalajara nos dimos a la tarea de saber si efectivamente esta vacuna era efectiva y eficaz, y efectivamente se demostró que la vacuna CanSino era efectiva y eficaz, pero que requería una segunda dosis, y esto es importante porque fue la primera publicación hecha a nivel internacional de que la vacuna CanSino generaba anticuerpos neutralizantes posterior a su aplicación, de tal manera que esto también es un hallazgo importante generado en nuestro estado y por investigadores de la Universidad de Guadalajara que estuvieron trabajando arduamente para poder obtener estos resultados y saber si efectivamente esta vacuna CanSino era eficiente como otras que ya estaban probadas, como Pfizer, Moderna, entre las diferentes que ustedes ya conocen. Y bueno, en estas campañas de vacunación contra COVID-19 se aplicaron alrededor de 350,000 vacunas con apoyo de la universidad, donde indiscutiblemente se prestaron instalaciones, los alumnos apoyaron de una manera importante, sobre todo para proteger a la población, y esto todo se realizó pues en colaboración con el gobierno del estado de Jalisco, así como también en su momento el Centro de Aislamiento Voluntario, en donde la Universidad de Guadalajara facilitó su infraestructura universitaria que fue al servicio de la población en los hoteles universitarios que en ese momento se adecuaron para que aquellas personas que no pudieran realizar los 14 días de su proceso infeccioso en casa pudieran realizarlo en las instalaciones con infraestructura de la universidad, pero que indiscutiblemente esto también se hizo pues con apoyo del gobierno del estado, donde se tenía servicio médico, se tenía servicio nutricional y servicio psicológico las 24 horas del día, de tal manera que estos fueron aspectos muy relevantes que permitieron que de alguna manera Jalisco se encontrara en otro estatus comparado con la mayoría de las acciones que se implementaron en diferentes estados de la República. De tal manera que las alianzas estratégicas contra COVID-19 en Jalisco permitieron que Jalisco fuera el mejor estado que enfrentó la pandemia por COVID-19. Y no dicho por nosotros, sino dicho por este análisis que realizaron y que fue publicado en 2021 en la revista Plus One y también en algunas instancias internacionales de cómo es que se dio directamente el manejo de la pandemia. En su momento, también investigadores de la universidad permitieron realizar una prueba, diseñaron una
prueba PCR que no solamente diagnosticaba COVID-19, sino también influenza A e influenza B, sobre todo en los momentos en donde ya teníamos otro tipo de enfermedades respiratorias, pero que necesitábamos también discernir entre los tipos de infecciones que nosotros teníamos. De tal manera que, como conclusión a esta presentación y a este trabajo de ingreso que me han permitido ustedes hacerles, puedo decir que la sala de situación en salud por COVID-19 es un referente de innovación social y de emprendimiento sostenible dentro de la Universidad de Guadalajara y generado desde el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, no solo para la Universidad de Guadalajara en Jalisco, sino para el compromiso social en México. Es un modelo vigente que se mantiene dando resultados, actuando de manera resolutiva y proactiva, pero sobre todo aportando a las políticas públicas en materia de salud de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, y a continuación, y seguramente que también será una presentación muy interesante, la contestación al trabajo del doctor Francisco Muñoz, realizada por el doctor Eduardo Vázquez Valls. De antemano, muy buenas noches a todas y todos. Realmente la excelente presentación que acaba de hacer el doctor Francisco Muñoz Valle, José Francisco Muñoz Valle, nos invita a hacer una reflexión a fondo de lo importante que es hacer un trabajo en conjunto entre las instituciones de educación, el gobierno del Estado, la industria, el comercio y la sociedad en general. Y ese evento efectivamente se pudo lograr de una manera muy eficiente y con resultados muy valiosos a raíz de la epidemia, o de la pandemia, mejor dicho, por SARS-CoV-2, que generó muchos casos de COVID-19. Bueno, me voy a ir así. ¿A caballo o qué? Sí, a caballo. Bien, el trabajo que esta noche nos ha presentado el doctor José Francisco Muñoz Valle refleja claramente su gran sensibilidad científica y humana, ya que lo enmarca dentro de las necesidades sociales y de salud de la población. Después de hacer referencia de cómo las pandemias históricamente han afectado a la población global, no solamente en la salud, sino también en la cantidad de vidas perdidas, describió la velocidad vertiginosa con la que la ciencia aportó conocimientos suficientes para acortar de manera excepcional esta pandemia. Que de no haber sido así, hubiese tenido una mortalidad aún mayor en el caso de la pandemia por COVID-19, o de COVID-19, mejor dicho. En ese referente explicó cómo, con el objetivo de disminuir el número de contagios a inicios del 2020, el gobierno federal, pero fundamentalmente el gobierno del Estado y nuestra alma mater, la Universidad de Guadalajara, tomaron acciones de prevención y salud pública que hasta la fecha han sido ejemplares para otras entidades y sistemas de salud. Así fue como nació la Sala de Situación en Salud por COVID-19, también conocida como SSS. Y por ahí también en algunos pasillos de los hospitales le decían que era la Sala S o la SS, parecida a aquella estructura que se generó en tiempos de el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Y vale la pena señalar que ese SS
lo asociaban fundamentalmente porque se reunían a planear y estructurar acciones concretas para el combate de esta pandemia, ¿sí? Esta sala de situación en salud fue muy importante porque generó una estructura de inteligencia para la salud con capacidad de modelar, de inferir y proyectar la incipiente historia natural de la enfermedad y su magnitud y efectos en la sociedad mexicana, ¿sí? Con la creación del laboratorio de diagnóstico de enfermedades emergentes y reemergentes, el número de pruebas de PCR y la certeza de estas apoyó a la población y al sector de salud en general, acompañando de un call center y un método local y ágil de drive-thru para la obtención de muestras que culminaron además con múltiples diagnósticos y estudios de biología molecular de gran valor epidemiológico y científico. Cabe destacar las acciones internas que la propia universidad estableció, acompañadas de la difusión de material preventivo y guías de gran utilidad que generó la Universidad de Guadalajara y que puso siempre a disposición de la sociedad jalisciense. Finalmente, debemos de reconocer que estos logros no hubiesen sido posibles sin la intervención de la comunidad universitaria del CUCS y a la cabeza del doctor José Francisco Muñoz Valle, a quien la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco estoy seguro que recibirá en su seno como un nuevo miembro. Muchas gracias y buenas noches. Agradecemos las intervenciones del doctor Francisco Muñoz Valle y del doctor Eduardo Vázquez Valls. Agradecemos también la presencia de la doctora María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta, y del doctor Eduardo Velasco Briceño, expresidente. Cedo el uso de la voz a nuestro presidente para que haga la toma de protesta del doctor Francisco Muñoz Valle. Le pido al doctor pasar al frente, por favor. Sí. Doctor Francisco Muñoz Valle, a nombre de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, perteneciente a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que este año celebra 190 años de vida, jura usted cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos y las obligaciones que como consocio conlleva en esta sociedad, así como contribuir con su trabajo para el engrandecimiento del país a través de la ciencia, el arte y la cultura? Sí, protesto. De ser así, lo celebramos, y si no, se lo exigiremos. Bienvenido, doctor. Me permito dar el siguiente aviso. El martes 8 de agosto a las 20 horas se realizará la presentación del trabajo de ingreso del doctor Jorge Hernández Bello, titulado Sistema CRISP-Cas, el dilema entre la cura de enfermedades y la mejora de la especie humana. Los invitamos al concluir esta actividad académica al convivio que ofreceremos en nuestro patio para seguir conversando con nuestro conferencista y ahora consocio. Y como último punto, cedo el uso de la voz a nuestro presidente para la clausura.
Como ustedes lo saben, nuestra más que centenaria institución, sesquicentenaria y más que ello, fue creada bajo el espíritu del ilustre médico tapatío don Valentín Gómez Farías, para contribuir a través de la ciencia, el arte y la cultura para el desarrollo de nuestro país, que hasta la fecha seguimos cumpliendo esa misión bajo el espíritu del liberalismo y entendiendo que hay que poner los servicios o a los servicios todos los dones que han sido otorgados a esta población. Por lo cual, siendo el martes 1 de agosto, con las 20 horas 50 minutos, clausuramos los trabajos de esta noche y felicitamos nuevamente a nuestro consocio, el doctor Francisco Muñoz Valle. Muchas gracias, que pasen ustedes una agradable velada.